Vamos a orar, a iniciar esta parte, dándole la gloria a Dios. Ahí donde está, puede inclinar su rostro. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de poder abrir nuestras escrituras y poder, Señor, estudiar en esta hora. Te pedimos la guianza, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, que tú dirijas esta enseñanza. Señor, no solamente los hermanos aquí presentes, sino también aquellos que nos escucharán a través, Señor, de esta transmisión. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas usarme. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, mi mente, mi corazón, y que yo pueda exponer de manera clara, entendible, Señor, tu palabra. Dame la iluminación de tu Espíritu Santo y que podamos nosotros también, Señor, ser confrontados, que podamos también nosotros poder entender que tú nos desafías en esta mañana, porque tu palabra nos confronta, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre y produzca salvación y produzca santificación en tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Facebook. Esta es Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Todos aquellos pueden seguir la página de Iglesia Fuente de Vida, Iglesia Cristiana. Estamos en la plataforma de Facebook, también de Instagram y también en YouTube, donde hay videos de estudios, de enseñanzas de todos los pastores de este ministerio, lo cual lo hacemos con un solo propósito, y es propagar el mensaje con la fidelidad de su palabra. Amén. No lo hacemos para de pronto ganar fama o like o también de pronto ganar dinero, ni tampoco lo hacemos para de pronto enviar indirectas, ni tampoco hacer sentir pues mal a las personas. Gloria a Dios. Ahí me robaron el, por favor, Melissa, el favor ahí. Les pido también de paso que escuchen a ver si de pronto el audio quedó. La vez pasada tuvimos un poquito de ruido, entonces esta vez vamos a escuchar bien para que se escuche limpia la enseñanza. La idea es que hay hermanos que no pueden venir, en el caso de los hermanos del Dividivi que están pasando por un proceso de salud. Salud le envía a la hermana María y también su esposo. Y otras visitas que también nos acompañan allá. Les envía saludos. Amén. Entonces estamos en una sección en el libro de Primera de Timoteo. Nosotros estamos terminando hoy el capítulo 5. Recuerde que pronto ya acabaremos con este libro, con este hermoso libro, lo cual nos faltaría el capítulo 6. Entonces estamos en una sección donde se dedica específicamente a los pastores impenitentes, acerca de la disciplina y de cómo debe de corresponder, cuál es la actitud de la iglesia hacia sus pastores. El Nuevo Testamento tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decir acerca de los ancianos de la iglesia, y cuando me refiero a la palabra anciano, me refiero a los pastores o obispos. Recuerden que los apóstoles usan estas tres palabras para referirse al mismo oficio. De forma intercambiables se refiere la palabra anciano a los pastores, obispos y ancianos. Los tres términos se usan en formas intercambiables. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, los primeros 7 versículos nos presentan las calificaciones, el carácter, los requisitos para el oficio pastoral. Amén. Que no basta con el deseo de querer ser pastor, sino que hay una serie de requisitos. El deseo es bueno, el anhelo es bueno, dice el apóstol Pablo, que aquel que anhela ser obispado, buena obra ¿qué?
desea, pero es necesario que cumpla ciertos requisitos. Y lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 3, donde habla los requisitos de los obispos. Allí en su escritura ya hemos dado toda esta enseñanza. Simplemente estoy dando un repaso rápido para culminar el capítulo 5, que hoy, con el favor de Dios, terminaremos. Espero que me tenga un poquito de paciencia. Voy a ir lo más rápido posible. Entonces, aquellos que toman nota que puedan aprovechar también. Entonces, Pablo está contrastando aquí la vida irreprensible. Amén. La enseñanza sana, el mensaje fiel de la palabra de Dios, de los pastores genuinos, con la vida de los pastores inmorales. Amén. Aquellos pastores que tienen una vida impía, que enseñan herejías. Y Pablo está contrastando estos dos tipos de ancianos, de pastores, los falsos pastores y los pastores que son genuinos. Ese es el contexto de esta carta. Entonces la Biblia nos enseña que los pastores deben de cumplir 4 responsabilidades. ¿Cuáles son esas 4 responsabilidades? Primero, enseñar la palabra de Dios, liderar, orar y pastorear la congregación. Entonces la más importante de ellas es que el anciano, el líder, debe de trazar bien la palabra de Dios. Lo debe de hacer con fidelidad. Amén. Y eso hay que nosotros tener en cuenta también. Aquellos que de pronto anhelan un día ser líderes, aquellos que anhelan llevar el mensaje, llevémoslo con claridad. Recuerden que la iglesia tiene esa gran misión y esa gran responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Entonces, además sabemos por la Biblia que este oficio pastoral debe ser ejercido por ¿quiénes? ¿Por quiénes debe ser ejercido el ejercicio pastoral? Por los hombres. Amén. Solamente por los hombres. O sea, ya hemos estudiado, no hay pastoras. Según la Escritura, no lo hay. La Biblia no manda a ejercer ese oficio. ¿Por qué? Porque el Pablo da la explicación. Decíamos no que era un machista, que eso lo dijo fue él. No, como leímos el miércoles en la introducción del libro de Deuteronomio, según lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces toda la escritura, todo el mensaje de Dios es una inspiración de Dios. Por lo tanto, Dios da allí que en el ministerio, en la iglesia hay un orden establecido, y dice que solamente en este tiempo hay 2 oficios en el ministerio, y es pastores y diáconos. Entonces el ejercicio pastoral es ejercido por hombres específicamente llamados por Dios, con un corazón preparado, con un corazón calificado por Dios, y eso lo hemos visto ya en 1 de Timoteo capítulo 2, los últimos 2 versículos. Entonces la pregunta clave para entrar en el mensaje de esta mañana, a veces hay preguntas que a veces los niños nos hacen, y a veces nos hacen preguntas como ¿de dónde viene el niño? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cómo nacemos? Amén. Y vemos que los padres, para evadir de pronto la pregunta, comienzan a decirle cuentos, fábulas, o algunos dicen, no, de la cigüeña. Amén. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿de dónde vienen los ancianos? ¿De dónde vienen los pastores? Esa es la pregunta para nosotros. No son sembrados, no están en los árboles que lo vamos a recoger. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo es que aparecen entonces los ancianos? Porque esta pregunta la hago porque sé que muchos a veces nos ven y tienen preguntas, y a veces se hacen esto. Y como lo dije la vez pasada, para mí también es un poco difícil estos temas porque yo soy pastor. Entonces, ¿de dónde vienen los ancianos? ¿Cómo nosotros, preguntamos aquí, podemos levantar hombres que anhelan el obispado? ¿Cómo nosotros podemos anhelar ser de pronto los hombres pastores? ¿Cómo nosotros podemos ser llamados por Dios? Entonces, el primer punto para este proceso de la selección de pastores,
lo primero que nosotros debemos de comprender y debemos de entender es que también es a través de la oración. ¿A través de qué? De la oración. Ese es el primer paso. Pedirle a Dios que Dios pueda llamar a esos hombres, a nuestra iglesia, hombres que quieran servirle, que anhelen servir y enseñar su palabra. Esa es la oración. Señor, que tú prepares, formes, que tú puedas enviar a hombres y que sobre todo los que están en este ministerio puedan también levantarse con el deseo de ministrar, y hombres preparados, fieles, piadosos, que sepan trazar la palabra de verdad. Eso es lo que debemos de hacer, y para eso hay que prepararnos, hay que formarnos, hay que estudiar. Amén. Así que tenemos que hacer ahora después de todo esto, a través de la oración, a través de las personas que Dios pueda levantar, es que la iglesia debe de reconocerlo públicamente, y nosotros también debemos de preparar y entrenar a estos hombres. Pero la responsabilidad aquí esencial en esta sección del reconocimiento de los ancianos siempre va a recaer sobre otro anciano, es decir, el pastor. Amén. Pero también la iglesia debe de reconocerlo. Recuerden que cuando Pablo decide llevar a Timoteo al primer viaje de Timoteo y llevárselo con él, dice que la iglesia daba testimonio de Timoteo, que era un joven. Ya dijimos que entre los 16 a 18 años era un joven, y todo el mundo daba ¿qué? Buen testimonio. Entonces no basta solamente que nosotros podamos ver a una persona y decir, sino que la iglesia también debe de, porque es responsabilidad de todos, de reconocer el fruto, la conducta, la actitud, cómo se relaciona ese hermano. Amén. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 22 al 25, que es lo que nos toca hoy, ya aquí terminamos. Del versículo nosotros anteriores a esto, cuando hablábamos de la sección de cuál debe ser la actitud de la congregación hacia sus pastores, ya lo vimos la semana antepasada, cuál es la actitud, cómo debemos de nosotros corresponder también a aquellos pastores que han decidido. Dijimos en el versículo 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, primera de Timoteo 5, 17, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí hablábamos acerca del sostén, del mantenimiento que la iglesia debe de tener hacia este tipo de ancianos. Dice, pero no todos, ya dijimos la vez pasada cuáles son, pues dice el verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación. ¿Qué decíamos aquí en esta sección? ¿Cómo debe ser la disciplina? Amén. ¿Cómo debe ser la disciplina cuando un anciano es impenitente? En este caso, un pastor es impenitente. Cuando hablamos de la palabra impenitente, que dije la semana antepasada, que sigue un patrón de pecados. Amén. Sigue cometiendo los mismos pecados, y esa es una conducta inapropiada que no debe estar, más que todo en un líder. Hoy vemos eso, no estamos diciendo que el líder pueda ser una persona perfecta, en cierto modo, porque sabemos que por los humanos que somos no podemos ser perfectos, pero eso no es excusa para nosotros cada día apegarnos a la palabra y vivir como dice la Escritura. Amén. Entonces, este estilo de vida es un estilo de vida impío, lo dice la Escritura, y recuerden que los herejes, en el contexto que hemos leído, estaban enseñando cosas que eran contrarias a la Escritura. Estaban enseñando herejías. Amén. Entonces, cuando un anciano dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, dice el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con imparcialidad. Amén. Eso es lo que dice la palabra, que si de pronto un anciano, si un anciano
peca, que todos sabemos que podemos fallar en algún momento, dice que la iglesia debe de instaurar la disciplina, pero con amor. Amén. Con una intención de que la persona sea que restaurada. Y hoy en día estamos viendo cosas que no son, como dice la Escritura, reprensiones, disciplina y muchas veces acusaciones que la Biblia no lo manda de esa manera. Y nosotros entramos a Facebook, a redes sociales, y muchas veces vemos pastores que a veces dicen, no, yo estuve en un pastor y lo reprendí públicamente porque estaba en pecado, el Espíritu de Dios me lo reveló. Amén. Eso no es correcto según lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos de hacerlo de manera que privada. Y si el pastor de pronto, el anciano o el hermano persiste en su pecado, entonces debemos de llevar ¿cuánto? 2 o 3 testigos. Y si el hermano no acepta, entonces lo hacemos, lo damos a conocer a la iglesia públicamente y lo tenemos por impío. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Así debemos de hacer las cosas. Sin embargo, vemos hombres que dicen estas cosas creyendo que es correcto. Amén. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo engaña al hombre, a las personas, creyendo que esa es la manera correcta. Y eso está yendo en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces está agrediendo a la Escritura. Y es que hay que tener cuidado con eso. Por eso es que Pablo está diciendo, mira, ojo con lo que vas a hacer. Porque lo que vas a hacer es delicado. ¿Por qué? Por eso te encarezco y pone 3 testigos. Así como manda los 3 testigos, aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Amén. Dice, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dice aquí, quiere decir que no debe haber favoritismo, no que este es del agrado mío o ese no me cae bien. Aquí no puede haber eso. Hoy estudiaremos entonces los versículos 22 al 25, donde Pablo considera la importancia de una cuidadosa, prudente y correcta selección de ancianos. Amén. Cómo seleccionar, cómo ordenar y reconocer los ancianos de la congregación. Entonces, ¿cuál es el propósito mío en esta mañana? Mi propósito es que la iglesia comprenda que este proceso de selección y ordenación de candidatos al pastorado no puede realizarse a la ligera. Amén. Porque a veces hemos visto que hay personas que llegan a un ministerio y de pronto comienzan un pastorado, comienzan en servir a ser pastores. No, debe de haber un proceso, debe de haber una diligente y exhaustiva evaluación. Amén. Entonces no hay que apresurarse, sino hay que tener cuidado y prudencia. Esos son los 2 puntos que vamos a ver aquí en estos versículos finales del capítulo 5. Entonces dice el verso 22 de esta manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Verso 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer como ocultas. Entonces aquí es donde Pablo considera la importancia de una cuidadosa y prudente y correcta selección de ancianos. Amén. Entonces vemos aquí lo que dice en el versículo 22 y el primer punto entonces en este proceso debe de hacerse con cuidado. Tome nota y ponga: la selección de ordenación de pastores debe de hacerse con cuidado. Pero también debe de mantenerse con pureza, manteniendo la santidad, manteniendo un testimonio irreprensible en todo este proceso
el cual se va a realizar. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Ese es el primer punto. Entonces, cuando habla aquí, y está subrayado, ahí en pantalla lo puede ver, dice, no impongas ¿qué? No imponga con ligerezas las manos a ninguno. Cuando nosotros tocamos esta parte, hay personas que a veces afirman o dicen cosas que no lo dice la Escritura. A veces a nosotros nos dicen que nosotros no practicamos la imposición de manos. Amén. Porque consideran algunos que imponer mano de cierta manera es que impartir un poder, transferencia de poderes, y no es, o impartir sanidad, o impartir algún don. No. La palabra aquí, no impongas con ligereza las manos. Cuando habla ahí de imponer las manos, ¿se refiere a qué? A una ordenación. Pero se refiere, para que usted lo tenga claro, es un acto simbólico. Amén. No es un acto de magia. No es un acto donde se transfieren poderes o se derramen sanidades. Porque esto se menciona en el Antiguo Testamento también. Recuerden que cuando Moisés escoge a Josué, dice que él lo presenta, lo iba a ordenar a ser que su sucesor. Entonces lo presenta, este es mi sucesor, y lo presenta delante del pueblo, y todo el pueblo imponían las manos sobre él. Amén. Alzaban las manos sobre él. ¿Qué estaban haciendo? Eso entonces es un acto simbólico, como dice el hermano, de reconocimiento a una misión. En este caso, a pastorear. Se le está dando ¿qué? Reconocimiento público al hermano con toda la congregación, y entonces nosotros en esa parte hacemos eso, en la ordenación de pastores. Entonces, ¿ya entendimos esta parte? Porque no se dejen confundir, porque hay personas que dicen, no, es que no hay imposiciones de manos fallidas, que yo impongo las manos y recibí en el Espíritu Santo, que yo impongo las manos y recibe en sanidad, que yo impongo las manos y se derrama esto, o hay liberación. No hay imposición de manos fallida, dicen algunos pentecostales, algunos adventistas también. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que cuando se habla de no imponga las manos, se está hablando es no delegues, no pongas a alguien en un lugar ligeramente. Amén. Porque esto se trata de reconocer públicamente o comisionar a un individuo específico. Se selecciona a alguien y luego todos, incluyendo la iglesia, están de acuerdo de darle ¿qué? La misión, y por eso se le imponían las manos como un acto de reconocimiento, como un símbolo. Este es el hombre que Dios levantó. Este es el que será enviado a tal misión. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, reconocer y constituir anciano en forma apresurada, en forma descuidada o en forma negligente, dice, no imponga las manos con ligereza a ninguno. ¿Por qué? Porque hay una lista de requisitos. ¿Hay una lista de qué? De requisitos. Entonces debemos de hacerlo como dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a leerlo rápido. Requisito de los obispos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y dice, apto para enseñar. Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga ¿qué?
buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Entonces hay una serie de cualidades, hay una serie de requisitos que no es que debemos cumplirlo a la perfección en forma absoluta, porque eso es imposible, ya que somos falibles. Amén. No se me entretengan. Póngala allí sin pena. Entonces no se desvíe, porque nos desviamos todos. Entonces aquí lo que decimos es que es imposible que estos requisitos se puedan cumplir a perfección. Amén. De manera absoluta, porque es imposible, ya que todos somos ¿qué? Falibles. Todos somos pecadores. Todos fallamos de algún momento. Entonces debe de haber en nosotros un corazón y debe de haber un anhelo, pero también debe haber un llamado de parte de Dios. Y por ende va a manifestar que una vida transformada por Dios. Y aquí están los requisitos, y es que Timoteo, entonces, ¿qué debía de hacer Timoteo? Reconocer el llamado y los requisitos de la vida irreprensible de estos hombres en la iglesia. O sea, los candidatos de la iglesia, Timoteo tenía que ver su idoneidad, tenía que ver su conducta, tenía que ver sus frutos, tenía que ver también la predicación y la enseñanza, porque era algo que el mismo apóstol Pablo le había delegado. Él tenía autoridad apostólica por el apóstol Pablo. Entonces, como un comisionado apostólico, él debía tomar la iniciativa al momento de realizar este proceso. Por eso Pablo le dice claramente, aquí hay dos verbos en el versículo 22 del capítulo 5, donde comenzamos aquí. Observe nuevamente, y es que dice, no impongas. ¿Quién? Tú, Timoteo. No impongas las manos con ligereza. Amén. Pero ¿qué dice el otro? Ahí mismo siguiendo dice, ni participes en pecados ajenos. Y dice allí que consérvate puro. Y Pablo, recuerden que también les da las mismas instrucciones a Tito, a otro de sus hijos espirituales. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Verso 6, el que fuere irreprensible, ahí está la lista de requisitos, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Verso 8, sino hospedador, amante de lo bueno. ¿Qué más dice allí? Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay una lista de requisitos. Entonces aquí se repiten en ambas listas, en la que le da Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 3 y aquí en Tito 1 de lo que hemos leído del versículo 5 al 9. Amén. Entonces dice allí, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, dice allí la palabra de Dios. Entonces las personas que anhelan el obispado, los candidatos al pastorado, deben de ser examinados, deben de ser evaluados, y esto se debe hacer no a la ligera, sino de manera cuidadosa, para ver si cumplen con los requisitos bíblicos. Entonces, de la misma manera en nuestros días,
Los pastores, los ancianos, son los que deben de liderar este proceso. Sobre ellos también deben de recaer esta responsabilidad. Entonces Pablo ordena aquí en primer lugar, dice, no imponga las manos con ligereza. Era esencial que Timoteo examine la doctrina, la conducta, el estilo de vida de estos hombres conforme a lo que dice que la palabra de Dios. Ese es el punto número 1 allí. Y en segundo lugar, no debía de participar en pecados que ajenos. Ahí en el versículo final lo hemos leído. Ahora, ¿cuál es la lógica de Pablo aquí? Y es muy claro. Pablo lo que está diciendo es que cuando se selecciona un hombre no calificado y no estaba calificado, no porque no tenía estudio, no tenía de pronto doctrina, sino que tenía que, aquí en esta sección, pecados visibles, y eran que según lo que podemos ver aquí, cuando dice no participes en pecados ajenos, está diciendo que había un patrón de pecado en la vida de esta persona. Amén. O quizás también había herejía en su vida. Pero si Timoteo lo escogía para que fuera anciano, entonces ¿qué estaba haciendo Timoteo? Participando de pecado ajeno. Entonces la palabra a eso se refiere allí, no participes en pecados ajenos. O sea, no impongas las manos a la ligera. Amén. No impongas a cualquiera como pastor, porque luego ¿qué? Serás tú también responsable de su pecado, porque lo has puesto con un cargo o a una misión y no te diste cuenta de los patrones de pecado. Entonces observamos la segunda carta que lo deja muy claro, de segunda de Juan, solamente tiene un capítulo, versículo 11, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, somos responsables. Si de pronto yo le doy permiso a un hereje que venga aquí, de esos que conocemos ya, y comienza a enseñar herejías, ¿cómo será visto él? O más bien, ¿cómo seré visto yo? Porque yo fui quien lo invité y lo traje. No tanto en él, porque ya lo conocen, sino cómo seré visto yo. ¿Cómo será vista la iglesia? Entonces, participamos de cierta manera de malas obras. Entonces, cuando yo hago eso, entonces recae sobre nuestra vida. Ahora aquí, aún el apóstol Pablo, vemos que él como apóstol de Cristo también falló. Amén. ¿Por qué? Porque una responsabilidad que a nosotros quizás llevar toda la escritura al pie de la letra no significa que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Y vemos la vida de Demas. Pablo dice que lo escogió y lo llevó, pero al final Demas terminó amando, dice el mismo Pablo, terminó amando más al mundo que a Cristo. Entonces, y él lo llevó, se gozaba con él, predicaba con él, amén, lo llevó a muchos viajes, pero Pablo de seguro vio que era un hombre que había aceptado a Cristo, que se apasionaba con la enseñanza, que vivía para servir a Dios, lo hacía con amor, pero solamente Pablo vio que una apariencia. Y ahí por eso estamos diciendo, nosotros no podemos equivocar, porque nosotros podemos ver apariencia, pero el corazón y la mente, el alma, no la podemos ver. Y por eso podemos equivocarnos. Ese es el punto de Pablo, que al momento de ejecutar este proceso, lo debemos de hacer con el mayor esmero, con diligencia, con mucho cuidado, y por eso es importante seguir la escritura y la oración con el Señor. Entonces, finalmente, lo que está diciendo aquí es que no le imponga las manos a todos. Dice allí, no impongas con ligereza las manos
a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Entonces, en este proceso había que esforzarse en evaluar la vida de la persona. Pero también debemos de recordar que necesitamos ser guiados por Dios. Amén. Aparte de la Escritura, debemos de orar a nuestro Dios. Y en tercer lugar, durante este proceso, Timoteo debía de mantenerse, como dice allí, consérvate ¿qué? Puro. Y este es un tema importante de toda la carta de Timoteo. Ya lo hemos leído en el versículo 1, cuando él dice, en el capítulo 4, versículo 2 al final, donde habla que no nadie tenga en poco tu juventud, y acerca del trato, de las relaciones que debían de haber en la iglesia, pero también a él le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, pureza y fe. Y en el 5, versículo 2, hablando del trato y las relaciones en la iglesia, de la familia de Dios, dice, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda ¿qué? Con toda pureza, dice allí. Ahora, en este proceso de selección y ordenación de pastores, también le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice que debe de hacerlo con pureza. Consérvate puro, dice aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra allí? Consérvate puro. Significa que debe de haber integridad. Amén. Integridad. Al momento de hacer este proceso, debe de hacerlo de manera irreprensible. Y tiene que hacer ¿qué? Y tiene que ser imparcial. Entonces aquí hay un verbo que tiene pronombre reflexivo y es que dice consérvate puro. Le está diciendo tú mismo, Timoteo, consérvate puro. Tú eres el que debes de mantenerte, es tu responsabilidad. Y también todo esto va a recaer sobre tus propias acciones. Entonces debes de esforzarte en mantener una condición de pureza que nada manche tu testimonio. Entonces debes de apreciar, debes de valorar profundamente tu testimonio y debes de ser irreprensible. Y me gusta esa sección donde dice que debemos de valorar nuestra vida espiritual. ¿Debemos de qué? De valorar profundamente nuestro testimonio. No a manera de cargas. Y hablaba con mi esposa antes de ayer, que veíamos mucha gente quizás gozando en el mundo, tomando. Habían personas que eran cristianas alejadas también, gozándose la vida, como le dicen ellos. Entonces yo le decía a mi esposa, mira, hay que contrastar esto. Así estábamos nosotros en un tiempo. Y estábamos engañados. Nos gozábamos supuestamente. Y vivíamos esclavos del pecado y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero Cristo ¿qué? Nos libertó, nos salvó, nos trajo de ese mundo de tiniebla a su luz admirable. Entonces nosotros ahora nos damos cuenta que a pesar de él habernos traído a su luz admirable, hemos fallado, ¿sí o no? Muchas veces. Hemos sido infiel a Dios muchas veces. Pero Dios ha sido infiel. Dios nos ha defraudado. Dios siempre ha estado allí. Entonces, aún al ver ese amor, esa fidelidad de Dios en mi vida, yo tengo que agradecer a Dios. ¿Y cómo lo voy a agradecer? Viviendo una vida piadosa, guardando mi testimonio. No manera de carga, que estoy obligado, que a la fuerza, que me gusta la iglesia, pero también me gusta el mundo, me gusta la fiesta, me gusta el baile. Entonces no han nacido de nuevo. Porque una persona, dice la Escritura, que habiendo gustado la benignidad de Cristo, jamás podemos nosotros aborrecer y ir nuevamente al mundo. Entonces eso le decía a mi esposa, lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida irreprensible, una vida piadosa, una vida que agrade a Dios y guardar sus mandamientos, su palabra, lo que nos dice la Escritura de cómo debemos de vivir, no lo cogemos a manera de carga, ni lo cogemos de manera impositiva. Aunque la Biblia es autoritativa, nosotros no lo hacemos de esa manera, ni por obligación, ni por ley, sino por corresponder a esa gracia, a ese amor y a esa fidelidad de Dios
que Él ha tenido para con nosotros. Y como hemos dicho ya, sabemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el simple hecho de estar aquí sentado, estar sirviendo a Cristo, porque no cree usted que usted no está sirviendo a Cristo, usted con llevar un testimonio irreprensible, usted le está sirviendo a Cristo. Porque en cierta manera usted está reflejando una vida piadosa, está reflejando la vida de Cristo. Y a veces nosotros llegamos a un punto donde cuando no tenemos este conocimiento y este tipo de gratitud hacia Dios, decimos, yo en el mundo estaba mejor. Yo veo que el fulanito se goza, yo veo que no le pasa lo que me pasa a mí. Porque de cierta manera el hombre se deja engañar por eso. ¿Por qué se deja engañar? Porque queremos ser recompensados aquí en la tierra. ¿Sí o no? Yo veo que ese entre más malo, más bien le va. Yo veo que ha matado no sé cuánto y mira lo que no le pasa nada. Mira a Maduro y esto y por qué, ajá. Y Dios dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Entonces Dios, ¿por qué no lo ha matado? Así dice el ser humano. Y Dios a través de eso nos muestra que ese es el gobierno del hombre. Ese es el gobierno del hombre, del mundo. A eso lleva el mundo, a la perdición, a la destrucción. Pero el gobierno de Dios nos lleva a la bendición total del hombre. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros nos pasa eso. Y por eso la Biblia dice, no envidie al impío cuando de cierta manera prospera, porque cercana está su caída. El hombre puede gozarse aparentemente en el mundo, puede tener posesiones, puede tener todo esto. Jesús lo dijo. ¿De qué le vale al hombre alcanzar todo esto? Yo no quiero tener una camioneta tequiela allá afuera, una finca y esas cosas. ¿Y mi vida qué? Espiritual. Porque estamos enfatizando entonces las cosas terrenales. Y vemos en este tiempo muchas iglesias así. De que Dios te llamó para ser bendecido. Dios no me llamó para ser bendecido. ¿Ah? Que Dios te llamó para hacerte grande. Dios te llamó para hacerte empresario. Dios te llamó para hacerte un hombre próspero. Dios te llamó para que tú no vivas en enfermedad, sino en salud, en bendición. Porque si estás enfermo es pecado. No, hermano. Estamos en un mundo ¿qué? Caído. ¿Y vamos a sufrir qué? Consecuencias. Este cuerpo se va a desgastar, se va a enfermar. Y si yo me he demandado en mi juventud, en mi adolescencia y en todo eso, pues voy a sufrir la consecuencia cuando ya sea un anciano. Amén. Entonces Dios nos llamó a ¿qué? ¿Qué dice Jesús? El Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar. A eso vino Cristo. Él no vino para darnos carro. Él no vino para darnos empresa. No vino para darnos dinero. Amén. ¿Por qué? Porque esas cosas son añadiduras. Pero dijo Él, primeramente, ¿qué es lo que debemos de buscar? Pero nosotros queremos es ya eso. Eso no sirve de nada. Lo que nosotros estamos esperando no es la recompensa del hombre. Estamos esperando la recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. El día que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Él nos va a dar la recompensa a cada uno. Incluso sean buenas o sean malas, Él las va a recompensar y le dará a cada uno su retribución y pago. No esperemos ser elogiados por los hombres. Mejor que seamos elogiados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra recompensa no viene de este mundo. Aquí estamos como ¿qué? Como peregrinos, como aves de paso. Pronto nos vamos. Pronto vendrá el Señor por su iglesia. Y nos vamos a gozar con Él por toda la eternidad. Todo lo que estamos viendo ya son los tiempos finales. Entonces aquí lo que dice la Escritura también para seguir en este proceso
de selección al ordenar a estas personas para el ministerio, dice también consérvate puro. Y aquí la palabra en este versículo 23, él hace un paréntesis, dicen algunos que hace un paréntesis, porque dice aquí, cuando dice consérvate puro, en el versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de ¿qué? De vino. Y algunos consideran que esto aquí es un paréntesis, porque él está hablando de una selección de pastores, está hablando de una ordenación que no imponga las manos con ligereza, ten cuidado, hazlo con pureza. Y le dice, ya no bebas agua, sino toma un poco de ¿qué? De vino. Cuando nosotros observamos detenidamente lo que dice este versículo 23, también encaja en las instrucciones que Pablo está dando acerca de los ancianos. ¿Por qué Pablo está colocando aquí este texto? La traducción, Biblia, palabra de Dios, lenguaje actual, dice, no sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago. En la Nueva Versión Internacional dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y de tus frecuentes ¿qué? Enfermedades. Yo creo que estos versículos muestran la falsedad de los que oran por sanidad. No es así, porque aquí estamos viendo un hombre apostólico llamado por el mismo Jesucristo, que oraba por los muertos y resucitaba, oraba por los enfermos, pero ¿por qué aquí no oró por él? Lea el texto, se lo voy a poner en el lenguaje de nosotros, ahí está. ¿Qué dice allí? Reina Valera 1960, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Y por qué no dice, ven para orar por ti para que te sanes y puedas seguir haciendo la misión? ¿Por qué Pablo está mandando decir esto? Recuerde que él está siendo inspirado por Dios. Entonces ya parece que aquí los milagros a través de hombres delegados por Cristo a manifestar estas cosas estaban ¿qué? Cesando. Amén. Lo que decía los otros días, ya los milagros que un hombre pueda decir yo hago tal milagro cesó. ¿Dios hace milagros, sí o no? Claro que sí. Creemos que hace milagros Dios, pero los hace ¿qué? Soberanamente, de acuerdo a su voluntad. Lo hace el Señor. Conmigo lo hizo, con muchos lo ha hecho también. Pero lo ha hecho Dios soberanamente. Porque si todavía estuviera vigente, porque el problema, como dije antes, pastor, pero usted tiene el don de sanidad. Usted tiene el don de visión. Usted tiene el don de echar fuera demonios. A uno le hacen esa pregunta. Ve dónde está el pastor que él tiene el don de sanidad. Entonces, si una persona tiene el don de sanidad, para verificar la veracidad de ese hombre, tráigalo. Y lo vamos a llevar a una UCI, que es que están los enfermos críticos, para que ore y derrame sanidad sobre ellos. No estamos diciendo que no debemos de orar por alguna enfermedad, sí, porque la Biblia nos manda. Está uno enfermo, vaya a los ancianos, oren por él. ¿Por qué debemos de orar? Porque si Dios quiere, lo sana. Y por eso es que debemos de decir al Señor. Pero muchos tergiversan estos textos y dicen que ellos tienen poder e imponen mano para derramar sanidad. Y ya hacen cultos de ¿qué? De sanidad y de milagro. Y la pregunta es en la gente en el mundo, ¿quién no quiere ser sano? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Quién no quiere ser bendecido? Pero ¿cuántas veces hemos oído, cuántos quieren arrepentirse de sus pecados? Vamos a hacer un culto de arrepentimiento de los pecados.
sino de sanidad, milagros y prodigio. Y aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, oye, vas a tener que usar la ciencia médica. Por eso no tomes agua solamente, toma vino. ¿Para el problema de qué? De tus frecuentes enfermedades. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Como dicen, ¿no? Que como malinterpretan lo de Jesús, que todo lo que tú digas al Padre, creyendo en mi nombre, así se hará. Pedid y se os dará. Sí, es verdad. Pero también el texto dice, como dijo Jesús cuando oraba, el mismo Jesús nos enseñó a orar. ¿Sí o no nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Venga a nosotros qué, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros qué. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Hágase qué. Y es lo mismo cuando aquellos estaban echando fuera un demonio, que no pudieron. Y le dije, y el Señor Cristo vino y lo echó fuera. ¿Qué fue lo que le dijeron, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Jesús qué le dijo? Porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Y muchos toman ese texto y dicen, vamos a hacer una oración y vamos a hacer un ayuno para liberar, para liberación, para limpieza, para todas estas cosas. El ayuno no es para eso. Cuando Jesús dijo, es que oren, ayunen para ver si esa es la voluntad de Dios. Todo es para ver si es la voluntad de Dios. Porque si yo tuviera poder para algo, y si yo declarara y sucediera la cosa, y yo declaro hoy riñones nuevos, yo declaro hoy mi casa allá, ¿cómo es? En Santa María. ¿Cómo se llama allá el barrio nuevo? Santorini. Yo de una camioneta allá afuera. Usan a Dios como la lámpara de Aladino. No, hermano. El mismo Pablo le rogó al Señor ¿cuántas veces? ¿Y qué le dijo el Señor? Qué malo es el Señor. Cómo Pablo dejó todo por basura y Dios no le hizo el milagrito. Porque los milagros no salvan a nadie. Y recuerde que Dios le había dicho que le había dejado ese aguijón para que él no ¿qué? Se enalteciera sobremaneramente. Se llenara de orgullo. Porque a este hombre se le dio tanta revelación. Entonces yo siempre le he dicho, la enfermedad no mata al hombre cuando quiere, sino cuando Dios así lo determina. Sea que nos sane o no nos sane, somos de Cristo. Si me muero enfermo, me muero con Cristo. Y si me muero sano, me muero con Cristo. Amén. De todas maneras, ¿para qué me va a sanar el Señor de algo si al tiempo voy a morirme? Si Dios le sana hoy de pronto de un cáncer, ¿usted no se va a morir? Entonces, ¿qué beneficio hay de que Dios te sane un cáncer si al final de todo te vas a morir un día, o no? Pero no estamos diciendo que Dios no pueda sanar, sí lo puede hacer. Lo hace soberanamente con el que Él quiere, cuándo, dónde y como Él quiere. No hay méritos en nosotros. Que yo declaro que el poder está en la boca, no malinterpretemos eso. Lo que pasa es que Dios nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones. ¿Así lo dice el texto o no? La pregunta es, ¿a quién le dijo Jesús eso? ¿Se lo dijo a la iglesia o se lo dijo a los apóstoles? A los que Él envió en ese momento. Ellos podían hacer eso. Porque el mismo Jesús hizo los milagros y los prodigios y las sanidades y todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarle a Israel que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que nadie podía hacer las señales que Él hacía. Eso es lo que Él quería mostrarle a ellos. No porque que Dios quiera hacer milagros y quiera hacer todo esto. Entonces yo digo, vamos a hacer un culto de sanidad y milagros, esto se llena de enfermos. Y si yo me pongo entonces a decir, hoy Dios te va a sanar, hoy Dios va a poner esto, estoy siendo rebelde. Porque estoy yendo en contra de lo que dice la Escritura. Amén. ¿De qué manera estoy siendo rebelde de lo que dice la Escritura? Que estoy atrayendo gente por ofertas y no por el verdadero propósito del cual verdaderamente hay poder y hay autoridad
y es en el Evangelio. Por eso mismo Pablo dijo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Prediquemos el Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No bebas agua, sino un poco de vino. Entonces aquí, este ministerio de sanidades y de milagros no es correcto. Y recalco, Dios hace milagros, sí. Creemos en los milagros, pero de la manera bíblica. No como hoy en día lo hacen. Y quiero ser claro con eso. Porque hay gente que dice, no, ellos no creen en nada. Sí creemos, pero como lo dice la Escritura. Amén. Como lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo le da la idea a él, no solamente aquí cuando dice, ya no bebas agua. Pablo no lo está diciendo como prohíbete de beber agua de manera absoluta, sino que le está diciendo no tomes agua solamente, sino también usa un poco de vino. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado por la salud de Timoteo y lo exhorta para que Timoteo tome un poco de ¿qué? De vino. ¿Y por qué de vino? Porque recuerden que en ese tiempo no había la medicina que hay hoy en día. Y en la antigüedad, según la historia, los médicos recetaban vino a todas aquellas enfermedades estomacales. Le mandaban a inquirir un poco de vino. Amén. Recuerden que en ese tiempo no había agua potable. Por esa causa, quizás vemos que Timoteo enferma también por aguas contaminadas. Entonces también vemos que tener una enfermedad no es pecado, porque vemos aquí que Timoteo era un hombre de Dios. Entonces no quiere decir que si usted está enfermo es porque estás mal, es porque estás en pecado. Y Dios tiene que sanarte sí o sí. O si estás viviendo en pobreza. No, hermano. Nosotros estamos en una posición hermosa. Y es que estamos en Cristo. Y en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí en la antigüedad esto se usaba como una receta médica donde había un papel terapéutico en el vino, más que todo en el Imperio Romano. Recetaban para dolencias estomacales y para algunas otras enfermedades. Por eso Timoteo continuamente estaba con estas enfermedades estomacales. No solamente debía de tomar agua, sino que vemos que él también se abstenía por tomar o beber un poco de vino. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Por qué Pablo le insta a Timoteo a que cambie ese patrón de conducta en beneficio de su propia salud? ¿Por qué Pablo manda esto? La pregunta entonces, ¿por qué Timoteo no tomaba vino? ¿Por qué Timoteo no tomaba vino? ¿Por qué solamente tomaba agua? ¿Por qué no tomaba un poco de vino? Ese era un tratamiento que se usaba en ese tipo de enfermedades. Entonces, algunos comentaristas bíblicos o algunas personas dicen que habían sido, de cierta manera, Timoteo había sido influenciado por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Mas nosotros no podemos creer así. Porque recuerden que Timoteo fue enviado para corregir, para ordenar, especialmente este tipo de pastores y falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Entonces ellos dicen esto. Dicen que los falsos maestros, ya dijimos la enseñanza antes pasada, que eran ascetas, que se abstenían de muchas cosas, se abstenían de las relaciones sexuales, prohibían el matrimonio, se abstenían de comer cierto tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos decían que ya vivían en el espíritu y que la carne ya no podían vivir en la carne, solamente espíritu.
Entonces algunos habían sido influenciados por esas falsas enseñanzas, lo dijimos en las viudas jóvenes, también fueron influenciadas, que se fueron al mundo a casarse, a andarse el casamiento, porque ellos decían que no podían, prohibían ¿qué? Casarse. Entonces estas mujeres impulsadas por sus deseos normales, de su carne, del sexo más que todo, se veían en la obligación de ir y buscar hombres en el mundo y casarse en el mundo. Y estaban dejando la iglesia. Entonces Pablo está ordenando la iglesia y vemos aquí que es precisamente lo que Timoteo está haciendo, combatir contra estas herejías. Otros piensan que el abuso de las bebidas alcohólicas, la proliferación de embriaguez en el Imperio Romano, se asociaba con los templos paganos, porque habían unos templos donde practicaban la borrachera. Bebían en los templos, tomaban en los templos. Recuerde que en Primera de Corintios, creo que es, vemos que Pablo ordena que cuando estaban recibiendo la cena, dice que se estaban emborrachando en el templo. Entonces esto se estaba llevando, esto estaba siendo plagado. Entonces vemos que Timoteo en esa cultura había decidido nunca tomar, ni siquiera probar un poco de bebidas alcohólicas. Algunos piensan eso. Finalmente otros creen que Timoteo quería modelar una vida piadosa, una vida irreprensible, quería ser el ejemplo de la congregación y quería cumplir en forma estricta los requisitos de Pablo para el pastorado. Los requisitos que leímos en un momento, que uno de ellos dice que no dado ¿qué? Al vino. Entonces él por esta manera no quería tomar vino, porque quería cumplir a cabalidad ese requisito. Amén. Entonces hay un requisito allí que es importante, pero ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que no sabemos cuál es la razón por la que Timoteo había decidido no tomar vino, sino solamente tomar agua de manera exclusiva. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros al especular o al decir o inferir algo que no nos haya sido revelado en la Escritura. No sabemos por qué, pero eso es lo que estamos leyendo aquí, que Pablo le da la razón a él de que entendía la condición en la que estaba Timoteo y que estaba preocupado también con él. Entonces, Timoteo estaba comprometido con tener una vida ¿qué? Irreprensible. Él quería ser santo, quería ser íntegro, puro en cada cosa de su vida. Y observa la exhortación ahí mismo cuando lo leímos ahorita, que consérvate puro, que ya la leímos, era de que él estaba haciendo eso. Pero cuando la palabra aquí, al momento de nosotros entenderla, dice consérvate puro, y voy a decir algo, lo vamos a poder entender, y espero porque lo voy a decir con amor. Ser puro no significa ser legalista. Amén. Ser puro no significa ser legalista, no significa ser un asceta. Ser santo, en pocas palabras más textuales, ser santo no significa ser legalista. Entonces, Timoteo, tú puedes tomarte un poco de vino por tu enfermedad. No bebas solamente agua, sino que ahora también puedes tomar un poco de vino como medicina por tus enfermedades. Entonces, en otras palabras, Timoteo debe realizar una evaluación exhaustiva a estos candidatos del pastorado, pero manteniendo la integridad en todo el proceso, y el punto clave ahí es manteniendo la pureza. Pero no significa que nosotros vamos a caer en un legalismo. Eso es lo que está diciendo ahí, lo que da a entender el texto, que no caigamos en un legalismo. Entonces Timoteo tiene sentido común, puede pensar y debes conducirte con prudencia. Pero si tienes problemas estomacales y tienes continuas enfermedades, la medicina en esa época del Imperio Romano que los médicos prescriben es el vino. Entonces tómalo. Toma un poco de vino con moderación para aliviar tus síntomas y sentirte mejor. ¿Por qué? Porque no hay pecado en hacerlo. Amén.
No hay pecado en hacerlo, por eso él le dice allí, consérvate puro. Entonces, eso no significa ser legalista, no vas a beber agua solamente, sino también un poco de vino. ¿Por qué? Por tus continuas enfermedades. Entonces, el proceso de selección y ordenación de ancianos debe hacerse con cuidado, con diligencia, con pureza, pero sin legalismo. Amén. Recuerde que el legalismo, Dios lo aborrece. Amén. Dios aborrece el legalismo. Así estaban los fariseos y los escribas. En segundo lugar, el proceso de ordenación de ancianos debe hacerse con prudencia. Primero con cuidado, segundo con prudencia, confiando en el Señor. Por eso dice aquí los últimos dos versículos para terminar, versos 23 y 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es un proceso difícil, no es fácil. Entonces la congregación debe ver a estos hombres y debe discernir el llamado de Dios con ellos. Entonces en este proceso Pablo quiere animar a Timoteo porque es inevitable que él se vaya a equivocar. Porque se va a equivocar. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que descanse en la soberanía y en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos coger un hombre y puede llegar un día a pecar. Y podemos llegar a pensar, por mi culpa. ¿Por qué no nos dimos cuenta de esto? Y eso es lo que dice el texto. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. O sea, se ven a simple vista. Pastor, ¿cómo va a poner usted a esta persona? Si esta persona le gusta la fiesta, anda peleando, tiene un mal testimonio. Son pecados que son visibles. Pero, dice allí, patentes que ellos vengan más a otros, se les descubren después. No es que Timoteo tenía que esperar y ver si ese hombre algún día seguía su vida irreprensible y no iba a caer nunca, no. Pablo le está diciendo, si es llamado por Dios, si tiene los requisitos, si vive una vida piadosa, si una vida transformada, ejemplar, no hay problema, lo puedes colocar. Amén. Pero si hay pecado en el oculto, no te preocupes. Porque un día vamos a estar delante del juez y Dios va a llevar a cabo el pecado de cada uno. Amén. ¿Sí entendimos esa parte? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio. Entonces los pecados de algunos son notorios, son obvios, son fáciles de discernir. Y aquí la imagen es la de una procesión. Estos pecados son tan claros que van primero hacia el juicio de Dios. O sea, todas estas personas que fallan en el pastorado, en el liderazgo, si no se arrepienten, llegará un día que es seguro, Dios los va a castigar. Amén. Porque sus pecados son tan claros, son evidentes. Podemos ver que es un borracho, es un pendenciero, abusador, mentiroso, infiel. Lo vemos claramente, como dijo Jesús, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Entonces, Timoteo debía discernir aquí de los candidatos aprobados en el contexto del juicio de Dios, que ellos un día van a presentarse delante de Él. Esas son las doctrinas que nosotros creemos y que somos centrales, que el hombre morirá una sola vez y después de esto ¿qué? El juicio. Todos un día estaremos delante de Dios. El hombre algún día tiene que morir. Entonces sabemos que va a haber un juicio. Entonces, en ese sentido, al aceptar o rechazar un candidato, después de haber nosotros evaluado y pensar que esos hombres con una vida que es claramente impía o hombres que están enseñando herejía y lo ponemos como pastores, es una idea ridícula. No podemos hacerlo. Porque ahí estamos viendo visiblemente que estas personas no pueden llevar a cabo este oficio, sino que hay que discernir también la voluntad de Dios. Hay que discernir también el pecado de las personas. Algunas veces son claros y otras veces son
oscuros. No lo podemos ver a simple vista. ¿Cuáles son esos cuando decimos no podemos ver esos pecados? Algunos visibles son tan claros, otros son ¿qué? Otros se les descubren después. ¿Cuáles son esos pecados? El orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de perdón, la arrogancia. Y eso lo vemos hoy en día en muchos púlpitos. Entonces esos son los que dice la Escritura. No solamente es un pecado visible como de fornicación, de adulterio, sino también de eso, de ira, de odio, de orgullo, de soberbia. Y eso vemos nosotros hoy en día cuando hay pastores que dicen aquellos sinvergüenza, esos que son hijos del diablo y estas cosas, haciéndose ellos más santos que otros, cuando todos somos pecadores, ¿sí o no? Y todos merecemos ser castigados por Dios, ¿sí o no? Pero gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, que nos da lo que no merecemos. Amén. Es por su gracia y es por su amor. No porque haya un mérito en nuestras vidas, no porque seamos mejores que otros, es por pura gracia y pura misericordia. Amén. Entonces estos orgullos, la avaricia, la malicia, el pensar mal, la envidia, los celos, esos no son fáciles de discernir. Amén. Porque son pecados que son ¿de dónde? Del corazón. Son pecados que son del alma y de la mente. Entonces la imagen aquí es que estos hombres van delante, van sirviendo, pero detrás vemos nosotros sus pecados. Amén. Vemos también porque son visibles, pero hay unos que no los vemos porque están como ocultos y que no son evidentes, pero serán descubiertos después. ¿Cuándo? Cuando Dios venga y dé el juicio a cada uno. Esa frase significa, como lo dije, no va a esperar Timoteo, a esperar un largo tiempo a que se revele algún pecado escondido de este hombre, sino que Pablo está diciendo, conforme al texto, se refiere al juicio final. Lo que significa es que ni Pablo, ni Timoteo, ni usted, ni yo podemos leer la mente ni el corazón de los demás. Porque hay algunos que, hoy en día eso se ve en la iglesia. Yo puedo ver en tu corazón, yo puedo ver en tus ojos, yo puedo ver esto. No. Hoy el brujo no lee la mano, hoy lee en el corazón, lee en los ojos, lee en tu cara. Entonces, el único quien puede ver la mente y el corazón es Dios. Nosotros lo que vemos son apariencias. Pero tampoco podemos ser llevados por la malicia. Es que yo sé lo que hay en esa persona. Yo lo digo porque es que así es. Tú no lo conoces, yo lo conozco. O hay madres que dicen, yo fui el que lo parí, yo fui la que la parí. Yo la conozco. No la conoces. No conoces ese pensamiento, no conoces. Puedes tener de pronto una idea por lo que ya has visto, lo que has vivido, cómo te has relacionado. Pero decir, yo sé que es así, de confirmar algo, no está correcto. Porque nosotros no podemos ver los corazones, no podemos ver los pensamientos, no podemos ver estas cosas. Entonces el texto dice allí eso, que nosotros no podemos inferir que podamos leer los pensamientos o podamos nosotros exactamente saber lo que esa persona está pensando, porque eso es mentira. Nadie sabe esto. Podemos tener una idea porque quizás lo conocemos bien, pero no completamente estamos seguros. Entonces usted mismo siéntase reconfortado y también aprenda de esto, de que en cierta manera nosotros en algún momento podemos llegar a ser tentados a eso. Más que todo cuando juzgamos. Amén. Porque a veces juzgamos, caemos en esa tentación, juzgamos y decimos, pero es que es así, sin pruebas. Amén. Sin que haya una evidencia. Pero es que tú no lo conoces, yo sé, yo la conozco. Es así. Nosotros muchas veces somos tentados en juzgar o colocar intenciones en el corazón de otras personas. Ese es el problema. Colocamos intenciones y otras cosas en el corazón de las personas porque no sabemos
Por eso no debemos de confundirnos. También cuando nosotros hablamos de juzgar. Porque el problema es cuando uno dice la verdad o cuando uno hace defensa de la verdad. Por eso es que las herejías se han propagado mucho en este tiempo en las redes sociales, en todo. Porque siempre que sale un hombre de verdad, de sana doctrina, a contrarrestar estas falsas enseñanzas, ¿qué es lo que dicen los miembros? ¿Qué es lo que dice la gente? Es que tú no puedes predicar eso, tú no puedes decir eso. ¿Quién eres tú para juzgar? En vez de predicarle a otro, estás juzgando. Pues eso nos manda Dios también, a hacer defensa de la verdad. Por eso hoy en día nadie se atreve a eso, porque son muchos los que se levantan en decir, mira lo que está diciendo, está juzgando. ¿Y él quién es? Cuando uno también corrige o disciplina. ¿Y este quién es? ¿Qué me viene a decir él a mí? ¿Por qué se tiene que meter en mi vida? ¿Por qué me tienen que juzgar? Pues la Biblia nos manda a juzgar. Si usted ve a un hermano que roba, usted tiene que primeramente con amor ir, como lo dijo ahorita, en privado, decirle, hermano, la Biblia dice que robar es pecado. Hermano, arrepiéntase. Está haciendo algo malo, hermano. Pero lo debe hacer con amor. Amén. Pero también debe hacerlo mirándose también él mismo. Porque si de pronto yo soy chismoso y voy donde una hermana y digo, hermanita, deje el chisme. Pero si la hermana sabe que yo soy más chismoso que ella, ¿qué me va a decir ella a mí? ¿Ah? Por eso es que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Primero saca la paja que está en los ojos de los demás o en tu propio ojo para que después saques. Primero saca la viga. Primero saca la viga que está en tu ojo para que después saques la paja de los ojos de los demás, la pelucita. Porque a veces el pecado no es más grande que nosotros vamos a corregir. Entonces eso es lo que debemos de... ¿Por qué lo digo? Porque mire lo que dice Mateo 7:24, para terminar ahora sí, gracias. Ay, dice aquí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué está diciendo el Señor? Que debemos de juzgar, pero no dejarnos guiar, ¿por qué? Por lo que vemos, por las apariencias. Es que yo creo, yo pienso, porque hay una malicia a veces así. Y la malicia no es de Dios. La malicia no es del Señor. Es que yo creo, vea, me quito el nombre si no es. Y no ha confirmado nada, no hay prueba, no hay nada. Y viene el Señor y nos da un tapabocas. Ay, Dios. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos, pero hay unos que no reconocen, no importa, eso no. Entonces dicen algunos, no debemos de juzgar, sí debemos de juzgar, pero no dejarnos guiar por las apariencias, sino juzgar con justo juicio, dice aquí. Debemos de hacerlo con un sentido correcto, como dice la Escritura. Debemos de juzgar el pecado en las otras personas. Amén. Entonces, si nosotros juzgamos y juzgamos conforme a los hechos, eso es lo que significa juzgar con justo juicio. Van a haber evidencia, hay pruebas y todo eso apunta la veracidad de las cosas. Entonces uno no puede decir cualquier cosa. Uno no puede tampoco acusar a nadie de cualquiera. Aunque venga una persona a decir algo, a testificar algo, no puede ser creíble hasta que hayan que 2 o 3 más. Pero uno solo no, porque ya hemos dicho, puede ser capricho de esa persona. Puede ser porque la persona no le cayó bien y está levantando falsas calumnias. Amén. O falso testimonio. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros mirar también. Entonces este paso de juzgar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No podemos basarnos en nuestras opiniones o que a mí me parece o que yo siento que esa persona tiene eso o no me cae bien o me cae mal. Por eso es culpable. ¿Tiene prueba? No, pero es ella o es él. Sin prueba.
Entonces no conoces el corazón, no sabes lo que hay en el corazón. No podemos basarnos entonces a nuestra mente, nuestra malicia, nuestra propia opinión, sino lo que dice la Escritura. Entonces este texto que dice aquí Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, muchas veces ha sido mal interpretado, que nosotros no debemos de juzgar. Sin embargo, cuando usted lee versículos, cuando dice en Mateo, vamos a Mateo 7, versículo 1, ¿qué dice? El juzgar a los demás. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es lo que dice la gente. ¿Te das cuenta? Que tú no puedes juzgar. Para que un día no seas juzgado, pues todos tenemos que ser juzgados un día. Y este texto se malinterpreta. Porque cuando nosotros leemos más abajo, que dice el verso 5, lo que dijo ahorita. Si quieres, si puedes juzgar. Pero primero tienes que hacer. Saca la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, hermanos, lo primero que podemos hacer antes de juzgar es evaluar. Primero nos evaluamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestros tremendos pecados, porque es que a veces tenemos orgullo, soberbia, altivez, falta de perdón, pero un hermano de pronto lo vemos que en un pecado visible de que de pronto tomó, entonces decimos, mira, arrepiéntete. Y esto, y la persona, el otro dice, pero tú eres hipócrita. Tú no te das cuenta todo lo que tú tienes, todo lo que... Entonces tenemos que hacerlo con eso. Primero evaluarnos a nosotros y hacerlo también con una intención, y es de restituir al hermano, a la persona que ha caído. Amén. Estamos llamados a eso. Entonces, hermanos, es todo lo que pues he podido entender aquí en esta escritura. Como dice en el versículo 24, los pecados de algunos se hacen patentes, otros que ellos, antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después, hablando de los pecados. Pero también habla de las buenas obras, y terminamos con ese versículo. Asimismo se hacen manifiestas que las buenas obras. Hay obras que también son que visibles, dice que se hacen manifiestas, se hacen visibles, y las que son de otra manera no pueden mantenerse ocultas. Entonces hay una que uno puede ver que el hermano es hospedador, es servicial, es amoroso, misericordioso, está pendiente, ama al hermano, ayuda, hace obras sociales. Entonces todas esas cosas es lo que podemos entender aquí, que son visibles, pero hay otras que también son ocultas, que están en la sombra, pero que un día también serán ¿qué? Descubiertas. ¿Cuándo serán descubiertas? En el día final, cuando Cristo venga y nos dé cada uno la recompensa. Dios nos va a recompensar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tratemos de justificarnos. Es que yo hago esto y nadie lo valora, nadie lo agradece. ¿Y esto por qué? Porque esperamos la recompensa. No, la recompensa nuestra vendrá al final, cuando Cristo venga. Amén. Entonces no cree usted que ha perdido el tiempo. Porque a veces creemos que he perdido el tiempo. Yo no veo nada, yo no veo los resultados, yo no veo el fruto, yo no veo la paz, no veo la tranquilidad. Exacto, no veo nada, no veo ni casa tengo. Pero no te preocupes, que tu recompensa no viene de este mundo. Tu recompensa viene de arriba. Y un día Cristo nos va a recompensar, y sí vale la pena servir a Cristo. Sí vale la pena seguir el camino de Dios hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros nos hemos equivocado tratando de hacer las cosas mejor, con una mejor intención, y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Sin embargo está el orgullo del hombre, porque somos así.
Está el orgullo allí. ¿Y qué hace el orgullo? Que reaccionemos y nos defendamos. Y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? O cuando un hermano se levanta injustamente o algo, nos defendemos. No, yo no he hecho eso no es así. Amén. ¿Cómo va a decir usted eso? No se defienda. Por allá me enteré que están hablando de mí. Salió usted enseguida. Cálmese. Si es mentira, un día Dios va a sacar a luz la verdad. En el día final todos vamos a compadecer delante de Él. Y ahí se van a saber las cosas. Es que yo voy a averiguar. Yo tengo que ver dónde quién va a caer. Yo quiero ver cuál es el pecado. Y no te pongas. Un día sin necesidad, Dios lo va a dar a la luz. Amén. Ahí todo el mundo va a quedar, algunos van a quedar avergonzados, todo va a quedar descubierto. Pero los que confían en Cristo, esos no serán avergonzados. Amén. Esos serán ¿qué? Recompensados. Pero lo que dice Mateo 7:21, esos sí van a ser ¿qué? Condenados. Que esos son los que dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, sanidades. Entonces yo le declararé. Y Jesús le dirá, ¿por qué? Porque ellos mismos van a decir cuando Jesús dice, porque me viste tener hambre, me viste tener sed, me viste desnudo. Entonces ellos mismos van a replicar y van a responder, ¿y en qué te hemos, y en dónde te hemos visto nosotros? ¿En cuándo? Y Jesús lo dijo, por cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Y eso es lo que hacen los pastores ávaros, ellos ricos, ellos con camioneta, con finca, no saben qué hacer con el dinero que tienen, y la iglesia padeciendo. Amén. Amén. Entonces aquí eso es lo que dice el Señor, hermano. Por eso leamos lo que dice Mateo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no esperemos ser halagados o elogiados por los hombres. Eso hacían los fariseos. ¿Se acuerda que Jesús dijo que no hagas tocar trompeta cuando hagas algo por tu hermano? Que tu mano derecha no sepa lo que... Pero sin embargo nosotros vemos que nosotros cuando hacemos obras sociales, nosotros no andamos mostrando fotos, ni andamos de pronto diciendo aquí, dando regalos, dando esto. Eso no se puede hacer. Amén. Y yo me vi un video para ya terminar ahora sí, donde no sé si un influencer, un cristiano llega a darle un víver a un hombre y el hombre sale y le dice, espérese allí, se pone un saco, se pone un traje, se viste bien, entonces se pone al lado del que le está entregando el víver. Amén. Porque de cierta manera lo que estaba haciendo era que él no lo estaba recibiendo, él era el que lo estaba dando, para ver si así van a subir el video. Entonces nosotros no hacemos nada para gloria nuestra. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Pablo dice, sea que vivamos, sea que muramos, sea que bebamos, sea que comamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque llegará el día final donde Cristo nos va a recompensar. Vamos a orar ahí donde estamos. Cierre sus ojos ahí donde está. Soberano Dios, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, exponer claramente este maravilloso libro, lo cual hoy despedimos este capítulo 5. Señor, que nos ha sido de gran enseñanza, donde en esta mañana nos hemos sentido confrontados por tu verdad, porque sabemos, Señor, que en este proceso de ordenación de pastores, no solamente, Señor, es para ellos, sino que también va más allá, porque nos habla cuál debe de ser nuestra actitud, cuál debe de ser nuestra conducta
nuestra vida cristiana, Señor, nos confrontas en esta mañana a que nos examinemos cómo está nuestra vida, Señor, para que nos examinemos también y confrontamos y nos arrepintamos en esta hora de nuestros pecados. Señor, todos aquellos pecados ocultos, que nosotros podamos también, Señor, confesarlos y podamos ser libres. También nos enseña, Señor, a no ser orgullosos, a no seguir, Señor, unos patrones de pecado, Señor, como la soberbia, como la falta de perdón, como todas las cosas que hemos hablado en esta mañana, porque hay cosas que nosotros no vemos, pero que tú sí lo ves, Señor. Quizás habíamos fallado en decir o en poner cosas en el corazón de otros hermanos, Señor, sin ser así, pero te pedimos perdón en esta mañana porque tu palabra nos ha enseñado provechosamente. Señor, gracias porque sabemos que tú eres el único quien ve y conoces el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que al final tú castigarás o recompensarás a todos aquellos que han hecho todo y que han confiado en ti. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, que tú puedas levantar a siervos, a hombres, a líderes, Señor, idóneos, irreprensibles, Señor amado, que tú puedas colocar en ellos el querer como el hacer. Padre, ayúdanos a ser fieles. Sabemos que no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser fieles. Santifícanos, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos, Señor, con un único deseo, y es de servirte, de poder vivir una vida ejemplar, una vida piadosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. De una manera especial queremos pedir por cada hermano, por cada amigo, por cada oyente que se conectó de una u otra manera, Señor. Aún en esta transmisión oramos por aquellos que quizás, Señor, se están pasando por alguna prueba, por alguna necesidad física o espiritual, por alguna prueba, por alguna lucha o por alguna enfermedad, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro amigo Juan Uparela, Señor, por nuestro amigo y pastor Jesús Bermeo. Señor, te pedimos por José Oviedo, por María Alejandra Cordero, por Pedro Guzmán, por Lumarina Peinado, por la familia Pacheco Díaz. Señor, por cada vecino, por cada oyente, por todos aquellos que se conectarán después, por nuestros pastores, por todo este ministerio, Señor. Queremos pedirte que tú puedas obrar, que tú puedas bendecir mayormente nuestras vidas. Padre, ponemos todo lo que emprendemos en esta semana, que tú puedas guiarnos, Señor, que tú puedas abrir puertas, que tú puedas proveer, Señor, todo lo necesario, Señor, y sobre todo tú puedas sostenernos, Señor, en este tu camino. Te damos gracias por los hermanos, por los amigos que estás trayendo, por aquellos hombres preparados, Señor, que tú has capacitado y que tú usarás, Señor, y que ellos te servirán. Gracias por escuchar el clamor de esta iglesia. Te pedimos también, Señor, por nuestra familia, los que están cerca y los que están lejos, Señor. Gracias por la salud de mi esposa, por ese respaldo, Señor, al igual de su progenitora. Te damos gracias, Señor, por el respaldo de cada hermana, cada hermano presente. Y también quiero pedir, Señor, por mi familia en especial, por la vida, Señor, de mi abuelo, que tú puedas seguir pasando ese manto de sanidad. De igual manera sobre mis progenitores y sobre la familia Miranda Ortiz y Ruiz Hernández. Gracias, Señor, también por mis hijos. Guárdalos, guarda mi vida. En tus manos ponemos también, Señor, cada ofrenda voluntaria que tu pueblo ha traído conforme ha propuesto en su corazón. No con tristeza ni con dolor, ni por manipulación, Señor, sino porque de gracias te damos lo que de gracia hemos recibido. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga a todos. Dele fuertes alabanzas a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Estamos dando los anuncios los días miércoles, estudio bíblico a las 7 de la noche. Recuerde que ya hemos iniciado